Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Biomag. Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes del Sendero. El episodio de hoy es un poco especial y es que hablamos con Arantxa Hernández Colorado, gerente de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y habrá quien piense, bueno, pues ahí hay poco sendero a cuando hablamos de las vías verdes. Y es cierto, pero Vías Verdes merece estar aquí por muchas razones. La primera es que hay mucho que aprender, porque son un gran éxito, esa es la verdad. Hace poco cumplieron más de 30 años de existencia, en los que han recuperado miles de kilómetros de líneas ferroviarias que ahora son trazados ciclistas y senderistas. Han conectado el pasado con el presente con una labor de rehabilitación de caminos, pero también de restauración de estructuras como estaciones o túneles. Al final los han convertido que pedalear por una vía verde, han conseguido que pedalear por una vía verde sea algo especial. Las vías verdes para algunos son una alternativa para hacer cicloturismo, para otros son una forma de montar en bicicleta de forma segura el fin de semana y para muchos ese trazado se ha convertido en, bueno, pues en esa red que conecta nuestros senderos favoritos. Para cada uno, las vías verdes pueden ser algo distinto, pero para todos son algo especial y en general muy querido, al menos es mi caso. Como dije al principio, son un éxito y por eso queremos saber mucho más sobre ellas, más sobre las vías verdes. Este episodio del podcast de Héroes del Sendero te lo traemos gracias al apoyo de Shimano. Bueno, para aprender más tenemos nada más, como ya he dicho al inicio, pues a la gerente, a la que manda. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias, lo primero. Bueno, nada, un placer tenerte aquí y creo que vamos a aprender mucho hoy. Oye, antes de nada me gustaría un poco dar un perfil de quién eres a la gente que nos sigue, a nuestra audiencia, porque llevas vinculada a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, según he espiado en tu LinkedIn, en una labor de espionaje brutal. Llevas desde el año 2001, o sea, es una trayectoria larga, ¿no? Con la Fundación. Pues sí, la verdad que ahora estoy como gerente de Vías Verdes en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pero llevo vinculada a esta fundación del sector, que es una fundación del sector público, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde hace mucho tiempo, primero pues con colaboraciones esporádicas sobre algunos trazados de ferrocarril en desuso que había que ir a ver, que había que bichear, que había que hacer estudios y luego, bueno, pues más otro tipo de labores y bueno, aquí sigo porque lo cierto es que es un proyecto muy ilusionante. Yo cuando lo conocí, la verdad es que me fascinó y dije, pues, ¿por qué no tratar de desarrollar, ¿no? Mi desarrollo profesional vinculado a estos temas? Y bueno, pues por aquí sigo, efectivamente. Porque además tú eres socióloga de formación Sí. también formada también en medio ambiente. O sea que, bueno, en cierto modo has ido encaminando a... sí, efectivamente, has encaminado tu carrera... Bueno, también en cierto modo la parte de medio ambiente totalmente cubierta y también la parte de sociología, en cierto modo, Vías Verdes también tiene esa proyección, ¿no? En el territorio y en la sociedad y en la gente. Sí, bueno, soy socióloga de formación y luego hice pues, cursos de especialización en ordenación del territorio, medio ambiente y también el curso general de transportes que en su momento y sigue dando la Fundación de Ferrocarriles Españoles y estuve durante años también escribiendo guías de viajes nacionales e internacionales, trabajando en consultoras en temas de desarrollo local y desarrollo turístico y bueno, pues un poco vinculándome con esa parte que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con el territorio y con ese desarrollo a través de programas como puede ser este. Oye, ¿cómo es el día a día de una gerente de Vías Verdes? ¿Cómo es cuando llegas a la oficina, qué es lo que te toca? Bueno, la verdad es que es un trabajo bastante variado, ¿no? Y además somos bastante 360, como suelo decir últimamente, o sea que hacemos muchas cosas. Pero mira, una de las primeras cosas que hago nada más llegar es ver todo lo que ha salido en prensa en relación a vías verdes, en prensa local, regional o estatal. Y lo cierto es que antes me ocupaba mucho menos tiempo que ahora, es decir, que es un indicador
de que, bueno, pues de que este es un programa que ha crecido, que está expandido por todo el territorio y por lo tanto, pues también tiene esa repercusión diaria, ¿no? En prensa y luego, bueno, pues labores de todo tipo, pues de gestión, de administración, de pensar a veces, de buscar financiación, mucho trabajo también en relación con la comunicación y la promoción, gestión de proyectos, en fin, un poco de todo. No te aburres, no te No, aburres. no, desde luego que no. Oye, ¿cómo resumirías lo que es y lo que significa Vías Verdes? Para alguien que seguramente la mayor parte de la gente que nos escucha lo conoce, pero para aquel que no, que le pille un poco de nuevas, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo creo que tú lo has definido muy bien, ¿no? Las vías verdes son esas antiguas vías de ferrocarril recuperadas y rehabilitadas como itinerarios no motorizados, inicialmente para la preservación de ese patrimonio histórico ferroviario y así es como surgieron en el año 1993 con esa necesidad de inventariar qué líneas de ferrocarril se habían quedado en desuso. Hicimos un trabajo de inventario y aquello nos dio un número como 7.600 kilómetros de antiguas vías de ferrocarril, con un montón de puentes, de viaductos, de estaciones que no tenían ningún otro uso y que se habían quedado en desuso pues, por distintos motivos históricos, ¿no? A lo largo de la historia. Y esos 7.600 kilómetros dijimos, bueno, ¿y con esto qué podemos hacer? ¿No? Empezamos a ver también iniciativas que había en Estados Unidos, en Inglaterra, y allí descubrimos las Greenways y vimos que lo que se hacía era pues rehabilitarlas para esa preservación del patrimonio, como digo, que es un poco nuestro origen y nuestra función como Fundación de los Ferrocarriles, pero luego muy rápidamente pues nos dimos cuenta de que aquello para lo que servía era pues para promover la cultura de la bicicleta, la movilidad activa y sostenible, el desarrollo territorial, el desarrollo turístico, por supuesto, el cicloturismo, el senderismo y todas esas actividades vinculadas al uso de estas infraestructuras, ¿no? Así que eso son las vías verdes, las antiguas vías de ferrocarril recuperadas como itinerarios no motorizados y lo que te puedo contar es que ya hay más de 3.500 kilómetros por todo el país, 140 itinerarios y bueno, es el resultado del empuje de muchas administraciones que ahora te contaré. Claro, porque, ¿sabes? Yo la verdad es que confieso que soy muy fan de la arqueología industrial también. Ahí me viene, yo soy licenciado en historia, entonces me viene por ahí de la licenciatura. Y yo creo que una de las imágenes más tristes, en cierto modo, de esa, por ejemplo, de la España vaciada es cuando ves esas vías de tren que tuvieron un gran impulso y un gran empuje, pues seguramente los años, sobre todo los años 50, a partir de los 60, y que de repente, pues a partir de los 70 y luego sobre todo en los 80, de repente hay un montón de vías que se quedan ya sin uso porque se remodela todo el trazado ferroviario en España y se quedan ahí vacías, esas estaciones vacías, esos viaductos, esos túneles. Y claro, da mucha alegría cuando de repente las ves, ese icono, digamos, de una España que ya no está a nivel industrial, que pues de repente aparece la vía verde y es como de repente ves esa estación desvencijada, pero que a la vez tiene su encanto, recuperada, convertida incluso a veces en cafetería o en un pequeño museo. O sea, la verdad es que da mucha alegría verlas. Yo creo que es un proyecto también, esa parte que has comentado al principio de recuperación del patrimonio, que es muy importante. Sí, antes de pasar a otra cosa, habéis comentado el tema de la colaboración entre instituciones, que yo creo que es muy importante porque aquí, por ejemplo, es algo a lo que se enfrentan muchísima gente que está creando destinos de mountain bike, ¿no? O sea, se dicen, ostras, yo tengo que trabajar con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, a veces con varios ayuntamientos, a veces con varias comunidades autónomas, pero claro, es que vosotros con cuántas instituciones tienes que coordinar para poner en marcha un proyecto como una vía verde, la que sea. ¿A cuántos teléfonos tienes que llamar A ver, para un proyecto de yo este tipo? sí, yo siempre digo que el éxito de este programa de Vías Verdes se basa en eso, ¿no? En esa colaboración institucional, en que hay muchos actores vinculados a las vías y que la suma del trabajo de muchos es lo que lo hace posible, ¿no?
En primer lugar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene un programa que se llama Caminos Naturales, pues tiene unos fondos que destina para la inversión en estas infraestructuras, y el 50% de la red más o menos de vías verdes han sido ejecutadas gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ministerios anteriores, porque bueno, en el otro momento fue Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio. Quiero decir que los ministerios van cambiando de nombre y de alguna manera van Ujú. arrastrando esos programas desde el inicio, en los años 90. Por supuesto, las empresas ferroviarias, ADIF, que proporciona los trazados, que proporciona las estaciones y que sin qua non, pues sin ellos no sería posible la ejecución de un proyecto de vías verdes. Pero es un proyecto que va de abajo arriba, aunque yo haya empezado a hablar de ministerios y de empresas estatales, ¿no? Son las administraciones locales las que demandan la puesta a disposición, eh, la puesta en recuperación de su patrimonio, el que pasa por sus localidades, por sus pueblos, ¿no? Las comunidades autónomas también, lógicamente, hacen esa labor de impulso y luego pues, se busca la financiación, que puede ser estatal, como digo, con este ministerio, o las propias comunidades autónomas también hacen sus propias inversiones, etcétera, ¿no? Y luego estamos la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que hacemos esa labor un poco de dinamización a nivel estatal y también con algunas cositas a nivel internacional, pues para preservar también la marca, para que se sigan conociendo las vías verdes, se sigan impulsando, y nos metemos en proyectos, hacemos comunicación a nivel general y demás. Es decir, es la suma de muchas entidades, de muchas voluntades con el mismo objetivo. Y durante mucho tiempo, porque muchas veces tenemos la sensación de que muchos proyectos se ven condicionados por el calendario político, por los diferentes gobiernos, pero la realidad es que lleváis ahí desde el año 93 y parece que, digamos, en general, todas las administraciones de todo color y de todo signo se han ido alineando para que ese proyecto salga adelante, y eso también es un éxito. Supongo que es esa alineación de objetivos, ¿no? Hombre, sí, lo cierto es que aunque pueda haber pequeñas variaciones, a nosotros lo que más nos afecta luego es que cambiamos de interlocutores cada poco tiempo y siempre hay que estar como reactualizando ese mapa institucional, ¿no? Pero lo cierto es que es un proyecto, pues, que no tiene como muchas aristas para que estén dando grandes bandazos y que esta continuidad también en parte, pues, se puede deber a que nosotros seguimos aquí. Aunque cambien las distintas administraciones, pues esta fundación sigue haciendo esa labor con ese objetivo y consigue de alguna manera, bueno, pues preservar esa marca, que se mantenga en el tiempo y que se sigan ejecutando proyectos, sí. Oye, lo has comentado antes un poco de paso, pero ¿cómo nace una vía verde? Es decir, si yo veo una vía verde que me parece espectacular, bueno, una vía verde, un trazado ferroviario que me parece espectacular para que sea una vía verde, eso supongo que ¿cómo arranca? ¿De abajo a arriba, de arriba a abajo? Es decir, es un alcalde el que de repente dice, yo quiero que se cree una vía verde. ¿Cómo lo propone? ¿Se tiene que juntar con otros alcaldes, con la comunidad autónoma? ¿Puede ser un particular que conozca bien la red ferroviaria? Hay un formulario. ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo arranca un proyecto de una vía verde en Sí. concreto? Bueno, es verdad que hay distintas causísticas, pero como te decía antes, un poco es un proyecto que va de abajo arriba y cada vez más también la población local, la sociedad civil organizada demanda este tipo de puesta en valor de su patrimonio y de sus recursos, ¿no? A veces son asociaciones ecologistas o de preservación del patrimonio o asociaciones ciudadanas, ¿no? Que demandan a sus políticos, a sus representantes, que hagan algo con esta labor, ¿no? Con este patrimonio. Otras veces es directamente la administración local que decide emprender un proyecto de este tipo y nos llama a la fundación y nos hace la misma pregunta que nos has hecho tú, ¿no? Bueno, ¿por Ujú. dónde empiezo y qué hago, no? A partir de ese momento, pues le vamos dando como esa asesoría de alguna forma de cuáles son los pasos que tienen que dar, cómo conseguir los terrenos, cómo hacer los estudios jurídicos que en ocasiones son precisos, los estudios de viabilidad y proyectos constructivos que son necesarios para la construcción de estas vías verdes, dónde puede encontrar financiación, en fin, es un trabajo de paso a paso. Nosotros también aquí en la Fundación de Ferrocarriles estamos en el área de vías verdes organizados con una parte que es más de comunicación, pero también hay otra
que es de carácter técnico, donde redactamos estudios cuando las administraciones nos lo demandan, ¿no? Proyectos constructivos, estudios de viabilidad, de accesibilidad, etcétera, ¿no? Una cosa que siempre preocupa mucho en los proyectos también de destinos es la titularidad. Es decir, cuando tú quieres crear un destino de mountain bike o incluso bueno, de otro tipo, de quién son los senderos y los caminos. En vuestro caso, entiendo que el tema, por ejemplo, estaciones y demás, casi siempre pertenece a DIF, pero lo que es la vía ferroviaria en general pertenece a DIF, porque yo he visto a veces vías verdes que aunque por ahí pasara una vía ferroviaria en su momento, prácticamente hace ya años que ahí no hay ninguna vía, décadas que no hay una vía y que esos caminos se han convertido incluso en caminos vecinales, al menos al uso, ¿no? Me estoy recordando, por ejemplo, ahora el caso de la Vía Verde del Tajuña, que es la que yo más conozco, ¿no? Pero esa, por curiosidad también y por un poco ofrecer esa información de utilidad a quien esté pensando en proyectos similares, aunque no sean vías verdes, la mayor parte de esas vías o de lo que es el camino por el que nosotros vamos en bici, esa titularidad de esa vía es de Adif, a veces es de privada, a veces es de otras administraciones públicas. Sí, lo primero que hay que hacer es, efectivamente, ese estudio, ese análisis jurídico, ¿no? Ten en cuenta que la historia del ferrocarril al final está compuesta de un montón de líneas que no siempre todas eran de la misma compañía. Incluso muchísimas de las vías verdes son el producto de recuperar antiguas vías mineras y una vez que Ajá. cesa la función para la que nacieron, que era transportar el mineral que extraían de las minas y cierran las minas, pues ese ferrocarril deja de tener uso, ¿no? Y ahí eso era un ferrocarril privado, con lo cual en algunos casos pues también los ferrocarriles de vía estrecha que eran de FEBE, pues FEBE tenía otra política de alguna manera de despatrimonialización una vez que las vías se quedaban en desuso y las ha podido vender a particulares, que ese es el peor de los casos, porque luego cuesta mucho más trabajo recuperarlas como vías verdes, o ayuntamientos. Entonces hay mucha titularidad que está en manos de ayuntamientos y luego las grandes líneas, digamos, esas pues que eran de Renfe, una vez que Adif existe como administrador de infraestructuras ferroviarias, pasan a DIF, las líneas y las estaciones. Entonces hay que asesorarse sobre cómo hacer los convenios de cesión de uso con estas empresas, o bien si son de titularidad municipal o pues ya digamos que está solucionado el tema, porque lo que sí que hay que asegurar y garantizar es que esas vías sobre las que se actúe sean de titularidad pública. Con lo cual, bueno, pues esta parte lleva su proceso y su trabajo, pero vamos, que se resuelve a la vista está de que tenemos 3.400 kilómetros, 3.500 kilómetros de vías verdes. En ese sentido, a nivel de ver, de analizar esa titularidad, que a mí ahora mismo, por ejemplo, pues, conociendo la longitud de alguna de esas vías, me parece una labor titánica, porque claro, si tienes una vía verde de tropecientos kilómetros, asegurar la titularidad de todos esos kilómetros, que insisto, muchos de ellos pasan por zonas urbanas, incluso a veces por zonas, digamos, con cierto uso por parte de los vecinos y tal, me parece una labor brutal. Ese análisis de titularidad, ¿quién la hace? ¿Lo hace la fundación o lo hace cada administración? ¿Cómo se reparte ese trabajo? Bueno, nosotros hacemos esa asesoría también a las administraciones si nos lo solicitan o nos lo piden y en otras ocasiones lo hacen directamente, pues haciendo las consultas pertinentes, primero pues entendiendo, viendo internamente si es titularidad propia, si es titularidad municipal, pues lo suelen tener claro, los ayuntamientos Ujú. saben qué es lo que tienen en sus municipios y si no, pues la primera consulta suele ser acudir a las distintas delegaciones de patrimonio de Adif, que digamos están distribuidas territorialmente, para hacer esa consulta y a partir de entonces, pues bueno, se intercambian planos, se ven las situaciones o puntos con determinadas causísticas y a partir de ese momento pues se elabora un acuerdo de cesión de usos entre el promotor, digamos, que podría ser la administración local o autonómica, y el administrador de infraestructuras ferroviarias, en las que se ponen los acuerdos para la cesión de la infraestructura por un lado y normalmente en convenios aparte van las estaciones.
si tiene interés el promotor en hacerse con ellas. En fin, esto ya forma parte de las negociaciones entre instituciones bueno, pues que finalmente llegan a buen puerto y se consigue realizar estos proyectos. Y si, por ejemplo, hay un tramo que no conseguís el acuerdo, dentro de vuestro estándar o de lo que vosotros consideréis que es un proyecto de vía verde, existe la posibilidad de desviarla. Es decir, ¿se puede hacer una pequeña trampa y desviarla en un momento dado? ¿O tenéis, digamos, una norma respecto a que se tiene que respetar el trazado histórico en todo momento? ¿Hay alguna instrucción a ese respecto? Claro, eso es lo ideal, pero en el mundo real lo ideal a veces no existe siempre, ¿no? Entonces sí que hay vías que tienen partes que están, bueno, que son trazados alternativos, pues porque por cuestiones jurídicas o a veces físicas o técnicas, pues no se puede ir exactamente por el trazado ferroviario, que es lo idóneo y lo ideal, pero esto ocurre. Hay secciones también de tráfico compartido, pues porque es muy difícil en esos puntos Ujú. segregar el tráfico o eliminarlo, el tráfico rodado me refiero, o eliminarlo, o sea que la realidad luego es que hay que jugar con todos los elementos que tienes para al final sacar los proyectos adelante. Oye, y hay también un estándar constructivo en el sentido de que una vía verde tiene que tener a nivel de construcción, por ejemplo, pregunto, ¿puede haber una vía verde que sea un simple camino de grava o siempre una vía verde tiene que estar asfaltada o semiasfaltada? Es decir, ¿tenéis un estándar, hay un manual de cómo debe construirse una vía verde? Si hay un estándar de calidad. En realidad el estándar es, preservar al máximo que sea un trazado ferroviario en desuso, y a veces se utiliza el término de vía verde o inauguran un camino que es el que va del pueblo a Sí. la piscina y le llaman la vía verde a la piscina. Tenemos que hacer oposición y decir: "No, una vía verde como criterio de calidad, es que se desarrolle sobre un antiguo trazado ferroviario", o sea, esa es la condición y que se preserven al máximo todos sus elementos, los viaductos, los túneles, porque los puentes, eso es lo que le va a dar accesibilidad, seguridad, continuidad, etcétera, ¿no? Sobre el tipo de firmes, pues esto en los estudios de viabilidad, en los estudios de factibilidad, se suele pactar un poco con el promotor qué tipo de firme prefieren. No es lo mismo una orografía donde llueve mucho, donde no, o si van a tener unos planes de mantenimiento intensivos o si van a ser un poco más flexos, entonces se recomienda otro tipo de solución. No hay nada normalizado en ese sentido. Es verdad que los proyectos que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el programa de Caminos Naturales, pues ellos, por ejemplo, pues no utilizan el firme asfáltico. Entonces, si buscas la financiación por ahí, pues puedes saber que esa puede ser una de las condiciones que ese programa de alguna manera imponga, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay vías de todo tipo, aunque lógicamente pues que todas sean con el tráfico segregado en la mayor parte posible, seguras, accesibles y lo mejor ejecutadas posible. Otro de los retos del Dream Building en general y del también de los destinos es el mantenimiento. Más de 3.500 kilómetros a mantener. Entiendo que ese mantenimiento lo ejecuta cada administración dentro de sus competencias o también desde Vías Verdes hacéis algo al respecto. Es decir, ¿cómo se gestiona eso? No, realmente esto recae en la administración local y autonómica en algunos casos y es verdad que es un reto. Es verdad que ya hay voces que dicen, bueno, igual no hace falta seguir construyendo más vías verdes, sino mantener bien las que tenemos y sobre todo conectar entre ellas las que quedan todavía algunos tramos inconexos y yo creo que ese es un objetivo que tenemos que perseguir, porque es verdad que a veces pues, las administraciones locales inician con mucho cariño un nuevo proyecto de vía verde, pero la realidad es que luego hay que mantenerlo, ¿no? Entonces es verdad que siempre que tenemos ocasión, damos a instituciones mayores a que sean capaces de armonizar algún tipo de convocatorias de ayudas
para, para el mantenimiento, pero hasta la fecha lo cierto es que recae en la administración local. Sí que cabe decir que hay entidades que se conforman específicamente para la gestión de las vías, un consorcio, por ejemplo, el Consorcio Vías Verdes de Girona, la Fundación Vía Verde de la Sierra, la Asociación de Municipios de la Vía Verde de Compostela, Tambre-Lengüelle, es decir, que se organizan por y para trabajar en pro de la vía verde, ¿no? Y eso hace que, pues, en estos casos, ese tipo de vías tengan un seguimiento, un mantenimiento, que haya gente que se dedique a gestionarlas, a buscarles fondos, a poner iniciativas en marcha y que funcionen mejor. Con lo cual, es una de las recomendaciones también que siempre hacemos cuando se pone un proyecto en marcha, el crear algún tipo de figura, o sea, que no quede como un tema más de Ujú. que tengo que ocupar dentro de todos los temas que ya tiene la administración, sino una figura que asegure que va a haber un gerente o un gestor que se va a hacer cargo de esas vías verdes, ¿no? Pues el consorcio de las vías verdes de la región de Murcia, en fin, hay muchos ejemplos y que funcionan bien y esto pues suele ayudar, ¿no? A que el mantenimiento y todo lo demás sea mejor. Vale, otra cosa es también a nivel local es el impacto. El impacto que tienen las vías verdes en las economías locales, en las economías rurales, algunas no tan rurales. Eh, ¿Tenéis medido ese impacto? Más o menos, ¿sois conscientes de qué es lo que significa la llegada o la implementación de una vía verde en un territorio? No tenemos datos de medición a nivel global o general, pero sí que es cierto que cada vez más vías verdes están implantando ecocontadores de pasos y al menos esto es un dato que te da un número de usos que puedes de alguna forma ver, bueno, pues cuánto se está usando esa vía, ¿no? Y ahora mismo hay como unas 30 vías que sí que tienen ecocontadores y el año pasado, en 2024, la suma de los usos, que no usuarios, porque un uso es pasar una vez, Ujú. un usuario puede ir y volver, con lo cual serían 2 usos. Pero bueno, nos da unos, al menos unos niveles de magnitud, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en estas 30 vías verdes, pues el dato que arrojó la suma de los usos de los ecocontadores fue de 5,5 millones de usos. En 30 vías, como digo, hay 140. No podemos tampoco hacer extrapolaciones burdas, pero sí que lo que vemos es que lo utiliza mucho la gente Ujú. y lo utiliza mucho la población local, ¿no? Que ese es un impacto real y muy valorado, que a veces se nos va el pensamiento siempre al impacto de lo del turístico o de los Sí. visitantes Ujú. de fuera, pero lo cierto es que la población tenga espacios seguros donde practicar su, bueno, pues su actividad, donde hacer salud, etcétera, es un valor muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos también en conversaciones con Segitur, que es el brazo armado tecnológico, digamos, del Ministerio de Industria y Turismo, para poner en marcha un observatorio de vías verdes que hemos podido iniciar gracias a un proyecto que estamos finalizando ahora que se llama Experimenta Vías Verdes. Es muy importante medir, es muy importante saber el impacto que tiene porque lo sabemos de forma cualitativa, ¿no? Que nos lo dicen, o sea, que los municipios y los pueblos ven que llega gente que antes no llegaba y que van buscando esto, buscan hacer senderismo, hacer cicloturismo, que se alojan, que comen, que compran productos de la zona, etcétera, ¿no? Y sí que hay algunas vías, como las vías verdes de Girona, que han hecho estudios de impacto socioeconómico de sus rutas. Y, por ejemplo, en el 2004, pues la red de vías verdes arroja un dato de impacto socioeconómico de 6 millones de euros al año. Y 9 si tienen en cuenta el valorar impactos de tipo ambiental, impactos de tipo de ahorro en salud pública, etcétera, ¿no? Ese tipo de otras cosas que también a veces se pueden llegar a monetizar y saber cuál es el impacto real y en ese caso, pues nos dicen los estudios que han hecho que sube hasta los 9 millones de euros al año. Bueno, pues esto para un territorio es muy importante, ¿no? Y ojalá este observatorio pues pueda avanzar y podamos tener más datos porque al final también es la manera de poder justificar inversiones y poder seguir trabajando en esta línea, ¿no? Joder, es totalmente cierto lo que comentas, que más allá del, perdón, del turismo,
se han convertido algunas vías verdes en ejes vertebradores, ¿no?, de la movilidad. Yo, por ejemplo, te comentaba antes la vía verde del Tajuña, que es la que yo conozco más, se ha convertido en un eje en el que está conectando pueblos, Orusco, Carabaña, Valdilecha, incluso hasta Arganda, y es muy normal ver en las vías verdes a gente que practica deporte, pero también a gente que claramente se está moviendo entre esos pueblos sin necesidad de utilizar el coche, moviéndose en bici. O sea, está generando también una movilidad sostenible rural que es muy, muy interesante. Pero también esa parte turística sabemos que es un gran motor, y más en nuestro país, y más en un poco la sensación que tenemos muchos de que España puede y podría ser o debería ser una gran potencia ciclista. Y lo uno a dos preguntas. Primero, si fuera de España hay una industria turística que es consciente del potencial de las vías verdes como producto turístico fuera de nuestro país. Y segundo, ese reto que comentabas antes, que es la de la conectividad de las vías verdes, porque yo creo que todos los que conocen las vías verdes en un momento dado sueñan con que todo eso esté conectado y que prácticamente tenemos una red de ciclista, una especie como de alternativa a las autovías, pero a nivel ciclista, a través de las vías verdes. Pero también comentas antes que es un reto enorme, ¿no? De hecho, cuando ves el mapa de vías verdes, ves algunas que están ya muy cerca, pero como que no se consigue, ¿no?, ese último momento. Quería preguntarte eso, si son conscientes del potencial de las vías verdes como producto turístico, y segundo, cómo influye esa conectividad o cómo podría influir esa conectividad con esa oferta turística externa. Sí, bueno, yo creo que lo cierto es que, claro, es un reto, como veníamos comentando, y que hemos pasado de ese mapa que antes era de fideos, ¿no? Y lo veíamos Sí. como con rayitas sueltas, ahora ya empiezan a parecerse más a espaguetis, entonces ya empiezan a ser líneas más largas, a las que en algunos tramos quedan algunas secciones que el objetivo es ir consolidándolas. Yo creo que es una cosa que está muy clara y que es un objetivo real, junto con ese otro que también hablabas de la movilidad activa, ¿no? De pensar que son itinerarios también para la movilidad real y ciudadana, ¿no? Hay mucho interés en el exterior. Bueno, nosotros vamos a ferias, pues a Holanda, a Bélgica, ferias en el exterior, a Alemania y demás, y la verdad es que notas esa demanda de que los ciudadanos de fuera y los visitantes extranjeros están deseando recorrer este país en bicicleta, porque es algo que además hacen de forma cotidiana en sus desplazamientos, en sus vacaciones, son vacaciones en bicicleta, y que ya han recorrido la ruta del Danubio varias veces y las clásicas de Francia también, y están buscando nuevos destinos. Y aquí hasta la fecha es verdad que no hemos sido capaces de ofrecerles como ese mapa integral, ¿no? De rutas, que luego uno hace una sección, pero si ve un mapa grande lleno de Sí. itinerarios, la atracción es mayor, ¿no? Afortunadamente ya el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha el visor de vías ciclistas, donde están integradas las vías verdes, los caminos naturales, las rutas Eurovelo, rutas autonómicas de distintas, el Spain by Bike, que tanto estábamos esperando. Bueno, ha nacido hace pocos meses, ahora hay que darle difusión y poder mostrarlo, ¿no? A través de las acciones y las campañas que realiza Tour España, por ejemplo. O, bueno, nosotros tenemos un convenio con ellos todos los años, un acuerdo, mejor dicho, y hacemos este tipo de cosas: ir a ferias, producir podcasts en idiomas, estar tratando de entrar en los mercados emisores, pues con FanTrip, con Presstrips, con este tipo de cosas que luego pues vas viendo que efectivamente, ¿no? Luego alguna gente, hace poco en la Vía Verde del Aceite, me decían, bueno, es que han aparecido por aquí dos personas de Holanda, y venían con el folleto con marcado dónde estaban Ujú. las rutas que habían recogido en una feria por ahí, ¿no? Bueno, pues esto de la promoción también es el gota a gota, el día a día, y de creérselo y seguir apostando por ello. Sí, yo creo que la clave, tú lo has dicho, creérselo, porque yo a veces tengo la sensación de que no somos conscientes del tesoro que manejamos a nivel patrimonial. Ya no me refiero solo al tesoro patrimonial que tenga cada pueblo, cada ciudad, cada región, sino esos propios senderos, caminos, y en vuestro caso, esas vías. Además, en el caso de las vías verdes, hay una cosa en la que yo creo que poca gente cae,
que es que para ese tipo de turismo, bueno, para muchas formas de movilidad es perfecta, porque claro, el basarse en vías de ferrocarril es que son prácticamente llanas la mayor parte de ellos, o con desniveles muy, bueno, pues bastante asequibles para casi todo el mundo. Es decir, que tiene una gran ventaja para atraer todo tipo de usuarios. En todo caso, si tú dijera, bueno, vamos a no ser, eh, no vamos a conformarnos o no vamos a intentar ser autocomplacientes. ¿Qué crees que le falta? Ya no solo a lo mejor al proyecto de Vías Verdes, sino a los proyectos de cicloturismo en general o de ciclismo también en general. Tú que yo creo que eso, que vas a ferias y tal, ¿cuál crees que es la diferencia entre esos proyectos que ves fuera, que ya son tan conocidos y establecidos, con lo que tenemos en España? Ya sé que te pongo a jugar en un aprieto, pero bueno, aquí estamos para preguntar. Bueno, yo creo que, fíjate, lo que no hemos conseguido todavía es, lanzar como ese claim de que este, pues, sí que puede ser un país de cicloturismo. O sea, nos queda hacer como esa labor, ¿no? De podemos tener infraestructuras y quizás es en lo que nos hemos centrado en los primeros años o en las primeras décadas, mejor dicho, y es lógico, porque sin ello, no podríamos dar el salto siguiente, ¿no? Pero creo que nos falta el convencer de que este es, aparte de ser un país para las muchas cosas por las que vienen los visitantes en el exterior, lanzar ese mensaje. Yo creo que eso todavía, no ha llegado. Y entonces, bueno, pues hay que hacer, yo creo que una labor importante en ese sentido, que viene apoyado, pues, por ejemplo, por mostrar ese mapa de 11.500 kilómetros de rutas, el del Spain by Bike, hacerles ver que efectivamente, pues más allá de los Pirineos, hay destinos increíbles para montar en bicicleta, por supuesto las vías verdes, pero bueno, hay miles de kilómetros de carreteras con un IMD bajísimo por donde hacer veloroute, lo que llaman en Francia veloroutes, o rutas slow, etcétera, ¿no? Y hay mucha infraestructura y yo creo que tenemos que ponerla en valor y seguir apoyándola y seguir manteniéndola, eso sí, ¿no? Y luego lo que le falta también en ocasiones, pues que en esta España despoblada que tenemos, por un lado es una verdadera gozada poder desarrollar una experiencia de cicloturismo, pero lo que ocurre también a veces es que hay poca infraestructura, Eso pues de es. Ujú. alojamientos, el tema del transporte, pues no es algo que sea fácil, el mejorar la intermodalidad de tren más bicicleta, es decir, que claro que siguen haciendo falta cosas, pero bueno, al final es como todo, ¿no? Si no hay demanda, la oferta cuesta que se produzca y si no hay oferta, pues la demanda, se ve afectada, ¿no? Entonces, al final hay que trabajarlo desde los 2 puntos de vista para conseguir los objetivos, ¿no? Pero bueno, nos falta un nuevo Spain is different, que tanto triunfó de quedarse atrás. Nos falta un nuevo claim, una nueva frase para atraer a la gente. Y a veces también me da la sensación que nos falta creérnoslo nosotros mismos, ¿no? Incluso las administraciones, sobre todo a nivel local, ves a muchos pueblos de la Castilla profunda, que a mí tanto me gusta, pero que algunos pueblos no son conscientes de lo que tienen. Ellos miran alrededor su pueblo y dicen, aquí no hay nada, ¿no? La frase es aquí no hay nada. Y de hecho, tienen esa sensación también porque la despoblación ha hecho que muchos entornos rurales tengan la sensación de que por el hecho de que se haya ido la gente, bueno, pues es un problema de falta de valor intrínseco del territorio. Pero luego de repente ves que aparecen por ahí autocaravanas con matrículas holandesas e Exacto, inglesas. Y claro, realmente muchas veces lo que buscan es precisamente, en cierto modo, lo que ha hecho que otra gente se vaya. La soledad, esos paisajes eternos, esos horizontes, ese tipo de cosas que esas iglesias semi-abandonadas que a la gente del pueblo le parece que no tiene ningún valor, pero que para ellos es una... Es un poco trágico, ¿no? Que en cierto modo la España vaciada o la España vacía, pues en cierto modo tenga también ese atractivo romántico. Nosotros lo vemos en bicis, lo vemos en el ciclismo, pues cuando ves una prueba como Badlands de gravel, pues la gente o de larga distancia, pues la gente dice, pero bueno, es que la gente va ahí a morirse en una zona desértica. Bueno, pero los extranjeros vienen aquí buscando eso, porque exacto. están buscando otra cosa, ¿no? O montañas vacías, que se está convirtiendo en un proyecto cada vez Mm, más exitoso. Pero también es verdad eso que comentas, que es el reto, ¿no? Porque, claro, generas un proyecto que atrae gente, pero por un lado no tienes la infraestructura necesaria para potenciar, para ir al siguiente nivel en esos proyectos, pero claro, también es complicado
justificar la inversión, tanto privada como pública, en esas infraestructuras, ¿no? O en esos servicios. Es un reto duro. Sí, sí, yo creo que, bueno, de todas maneras hay casos también que vas viendo casos de éxito, como, bueno, tú has mencionado algunos como montañas vacías o, no sé, la vía verde del aceite, por ejemplo, donde puedes ver la evolución de que hace unos años pues estaba la infraestructura y no había nada más. Y ahora hay varias empresas de alquiler de bicicletas, la rehabilitación de las estaciones, los municipios que saben muy conscientemente que por allí pasa gente todo el año, en fin, que también hay que inspirarse, ¿no? En esos casos de éxito o ver, por ejemplo, en la Vía Verde de la Sierra entre Cádiz y Sevilla, pues que hay 25 puestos de trabajo creados directamente vinculados a la Vía Verde y indirectos, pues habrá muchos más que se benefician lógicamente de esa infraestructura, pero que bueno, que ya son 25 familias que no han tenido que irse a Costa de Málaga a trabajar y que de alguna Ujú. manera lo que hacen es poner en valor su territorio y poder desarrollar bueno, proyecto de vida, ¿no? En ese entorno de esa España que a mí me gusta más llamarla medio llena, ¿no? Porque habitada está, aunque esté un poco menos que en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, y efectivamente, pues son paisajes, son territorios que son diferenciales y que también es lo que muchas veces buscamos, ¿no? Los que vivimos en ciudad y, por supuesto, los que viven en otros países donde la densidad es muy alta, como los Países Bajos, pero que se mueven en bicicleta, pues cuando vienen aquí ven esos horizontes, esos paisajes o esas vías tan accesibles, ese turismo lento, que es muy beneficioso para los territorios. Yo siempre, cuando nos reunimos con alcaldes o comarcas o tal, y bueno, es que el hecho de que alguien vaya a 15 kilómetros por hora por un lugar significa que lo más probable es que coma, que duerma y que esté 2 días en tu espacio, en tu territorio, ¿no? Los grandes vehículos y la gente que se mueve de otra manera puede estar un día en un sitio en tu localidad, pero en 3 días está en dos comunidades autónomas distintas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese tipo de turismo lento es muy, bueno, beneficioso, ¿no? Para los territorios. Si tuvieras que pensar en cuál es el gran reto que tienes y que tendrás en el corto plazo en Vías Verdes, ¿cuál es para ti o el gran reto o los grandes retos que tiene un proyecto como Vías Verdes? ¿Qué es lo que tienes ahí, los nudos que tienes que deshacer o que te gustaría deshacer, que a lo mejor no puedes? Bueno, en realidad como entidad o como fundación, dentro de lo que es la entidad en la que trabajo, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, es un programa que está bastante asentado, pero y bastante reconocido y que jugamos ese papel un poco de engranaje entre las distintas iniciativas, administraciones, la parte de divulgación, etcétera. Pero es cierto que siempre estamos como pues pendientes de la financiación y que bueno, pues que se pudiera asegurar una línea directa para el sostenimiento e incremento, ¿no? Del programa, pues beneficiaría lo que es el ecosistema, ¿no? de vías verdes. Entonces yo, bueno, a eso a nivel, digamos, como de nuestra entidad podría ser quizás lo más sustancial. Y a nivel general de lo que es el conjunto de vías verdes, pues yo creo que esos retos de los que hemos venido hablando a lo largo de la charla, ¿no? La conectividad entre las vías, o sea, generar red, ese observatorio que permita monitorizar, el tema de la mejora del mantenimiento. Otro tema que quizás no lo hemos tratado tanto, pero que puede ser pues esa mayor colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Entre las administraciones, los destinos y las empresas operadoras, ¿no? Que las cuiden, que cada iniciativa que surja en torno a estos itinerarios, cuidarlo y mimarlo porque es un valor, si no, no generaremos economía, serán infraestructuras muy bonitas, pero no habrá impacto económico, ¿no? Bueno, son muchos los retos, como ves, pero bueno, hay Pero, mucha pero gente trabajando en esto y este ecosistema de alguna manera yo siento que está fuerte, ¿no? hay un punto muy importante que has comentado, porque es la que es un reto de todos los destinos de ciclismo, que es, digamos, la excesiva dependencia, entiéndeme bien, de la administración pública. Todo depende de líneas de financiación, ya sean estatales, europeas, regionales, etcétera, y todo el mundo está muy preocupado
del dinero que va a llegar desde la administración pública. A veces tengo la sensación, y esto es una opinión personal, de que, entiéndeme, demasiado preocupado. Es decir, parece que no hay, en ningún caso, no hay una visión de cómo sostener eso a raíz de la empresa privada o de las empresas privadas. Tenemos casos de éxito de colaboración público-privada, incluso en destinos de mountain bike, que han sido creadas por asociaciones de empresarios. Conocemos ejemplos como Zona Cero que vienen de ahí y que yo creo que esa es parte, digamos, un poco de la clave del éxito, ¿no? Aunque luego finalmente la financiación también venga de lo público, incluso sea mayoritariamente pública, pero tener ese núcleo alrededor de la colaboración público-privada, incluso de iniciativa privada, creo que siempre es interesante. Pero claro, también es cómo articular eso, cómo considerar que eso, o sea, cómo consigues, digamos, de alguna manera que desarrolle esa colaboración con empresas privadas. O sea, supongo que es un reto también importante que vosotros habréis analizado. Sí, la diferencia quizás con esos ejemplos que has puesto respecto al tema de vías verdes es que nosotros, bueno, el conjunto de vías verdes, al final son infraestructuras que tienen que garantizar esa accesibilidad de la que hablábamos antes, ¿no? Y que es para todas las personas, incluyendo Ujú, personas con discapacidad, personas mayores, niños. Eso hace que sean unas infraestructuras que seguramente pues sean las de mayor calidad o mayor, no es un sendero al que de alguna manera de un poco igual como esté, no un día u otro, bueno, si se cae una colada, una ladera entera en un sendero de mountain bike, pues efectivamente va a tener una afectación enorme, pero es que estas vías pues tienen unas infraestructuras pues como túneles que están iluminados, pues el mantenimiento ujú. de eso requiere que estemos muy pendientes de que efectivamente haya esa financiación de forma sostenida, ¿no? Yo creo que puede ser la diferencia respecto a lo mejor otro tipo de rutas o itinerarios o infraestructuras que pueda haber, ¿no? Eso condiciona también esa parte. Bueno, en realidad, fíjate, los destinos de mountain bike, cada vez esa preocupación que tú comentas del mantenimiento de la infraestructura cada día es más grande, porque es realmente que esos senderos estén bien mantenidos, pues es clave para que, bueno, para que sigan siendo destinos que atraigan a gente, sobre todo cuando tienen esa vocación, digamos, ¿no? De atraer personas. O sea, que yo veo ciertos retos compartidos Sí. en el tema de los destinos y tal, aunque entiendo que vuestra dimensión es mucho más grande que la de la mayor parte de los destinos que puede haber de ciclismo de montaña y sobre todo esa necesidad, como tú bien dices, de combinar el propio mantenimiento del trazado con otras infraestructuras. Yo, de momento, destinos de mountain bike que tengan viaductos y túneles, de momento no tenemos. Todo se andará, pero, pero de momento no los hay. Bueno, pues yo te voy a hacer ya solo una última pregunta que seguro que tienes mucho trabajo y tampoco te queremos robar toda la mañana. Lo Eh, que necesitéis. ¿Cómo te imaginas un proyecto de vías verdes a 30 años? O sea, a 20, a 30 años, a lo loco. O sea, en el largo plazo. ¿Cómo te lo imaginas o cómo te gustaría imaginártelo? ¿Cuál sería para ti el escenario ideal? No sé si llegar a los más de 7.000 kilómetros que creo que hay por ahí inventariados de vías férreas o que lo que tenemos esté como la patena o que esa conectividad. ¿Cómo te lo imaginas ese proyecto? Bueno, yo me lo quiero imaginar con más vías recuperadas, porque eso será un éxito de, no sé si los 7.600, pero sí al menos que las grandes líneas las tengamos perfectamente determinadas y unidas, ¿no? Ese ferrocarril Santander Mediterráneo en conectividad con la vía verde de Ojos Negros y que sea un eje perfectamente, bueno, pues de larga longitud al nivel que pueden estar, pues rutas en el exterior muy consolidadas. Me lo imagino con la Ruta de la Plata también, terminada, con el Guadix-Almendricos, el ferrocarril Baeza-Utiel, lo que son las grandes líneas. Por otro lado, pues me encantaría imaginármelas con mucho más dinamismo, con muchas más personas disfrutando por allí, bueno, ¿no? Cuando viajas por Francia y ves esas pandas de gente que llega por las noches a los campings de alrededor y que van desde niños muy pequeños hasta gente, o sea, muy intergeneracionales, ¿no? Y porque al final es algo que cala en todo el mundo, o sea, que el turismo en bicicleta sea algo que no
hagamos unos pocos como algo extraordinario, ¿no? Que te hagan preguntarte, ¿y vas tú sola? O ¿y cómo viajas por ahí, no? ¿Y qué es eso de las alforjas? Sino que sea algo como mucho más naturalizado, que que lo tengamos incorporado y que, bueno, pues las generaciones siguientes también de alguna forma se sumen a esto, porque uno de los problemas es que ahora mismo el turismo en bicicleta es muy senior y yo estoy muy preocupada con con la gente más joven y que viene detrás, que no sé si estamos llegando a contarles que esto mola, ¿no? Y que merece la pena hacer viajes de turismo en bici. Entonces, bueno, me lo quiero imaginar con dinamismo en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues o que se sigan involucrando las administraciones o que lo hagan con más intensidad y que eso signifique que eso atraiga a la inversión privada y bueno, pues surjan iniciativas, empresas, más puntos de alquiler de bicicleta, de servicios de transfer, de acompañamiento, de actividades vinculadas a las experiencias, de, bueno, puedes estar montando en bicicleta, pero por la tarde lo que hay es no sé, una salida, una visita de tipo cultural o una cata de aceites o de vinos a tal, ¿no? O sea, que, digamos, podamos transferir esto a muchas más experiencias que nos trae el viajar en bicicleta. Pues no está nada mal ese escenario. También comparto tu preocupación por los senior, que sé, pues, por si no lo sabes, pero seguro que sí, porque seguro que estás muy informada. Es un problema general del ciclismo. O sea, el ciclismo se ha convertido en un deporte en general senior. Hay Exacto. maravillosas excepciones, pero bueno, eso sí que da para un podcast, pero no de 1 hora, da para un podcast de 3 horas. Y Sí, también nos sí, y falta. la irrupción del turismo, del ciclismo femenino, ¿eh? Que ese no sé si lo habéis tratado, pero que puede ser lo que vaya de alguna manera también Bueno, empujando. también es otro reto que se ha tratado mucho en este podcast y también te confieso que es un gran reto para el ciclismo en general, sobre todo porque yo creo que no se acaba de entender cómo atraer o cómo conseguir atraer a más mujeres al mundo de la bici y sobre todo porque creo que, bueno, esto da para otro podcast, ¿no? Que tiene que ser, muchas veces ha faltado esa visión por parte de la mujer, ¿no? De lo que realmente las mujeres quieren o si quieren. O sea, la cuestión es eh, que muchas veces la visión que se ha dado de este tema ha sido también una visión pues desde los hombres, que claro, somos mayoría, ¿no? En el mundo del ciclismo, entonces intentas atraer y muchas también de las mujeres que están dentro del mundo del ciclismo, pues a veces es que forman parte ya del mundo del ciclismo, están ya en la tribu, o sea que a veces nos Ujú. falta intentar llegar a mujeres que no lo practican o que han empezado a practicar y decir, oye, ¿cuáles son las claves? ¿No? Y aún así muchas veces no está claro, pero bueno, sí, eso da para otro episodio, ¿no? O para muchos episodios, ¿no? Para una serie completa. Oye, Arantxa, Sí que me gustaría mencionar, por Sí, sí, último, sí, un por poco, por supuesto, sí. si las personas que nos escuchan, pues quieren más información, que tenemos una web que es víasverdes.com, donde están todas las rutas, todos los itinerarios, información sobre las casi 150 edificios en estaciones que tienen algún tipo de uso turístico-cultural, con noticias, con un montón de cosas. En fin, que tenemos aplicaciones para iOS y para Android, podcasts, folletos, vamos a ferias, que nos pueden encontrar, que cualquier información que demanden, pues que aquí estamos en Fundación de Ferrocarriles. Pues sí, os dejamos el enlace en la descripción para que tengáis acceso directo, que como dice Arantxa es bastante fácil, viaverdes.com. O sea, la labor de marca y de SEO aquí ha sido perfecta, no hay nada que reprocharle a Vías Verdes. Pero bueno, os dejamos el enlace en la descripción para que tengáis el acceso directo. Muchísimas gracias, Arantxa, por tu Muchas tiempo, por, gracias por a ti. contarnos lo que hacéis. Os deseamos otros 30 años de Vías Verdes y nosotros que lo veamos. Pues Y muchísimas gracias. El apoyo de los medios es muy importante para seguir, así que gracias. bueno, creo que es, vamos, de nada, pero sobre todo es que es una obligación y además creo que apoyar un proyecto como Vías Verdes es también apoyar el ciclismo en general en nuestro país y creo que también te agradezco toda la información que nos has dado porque creo que puede ser también de muchísimo interés para otros proyectos de carácter ciclista, turísticos, etcétera. Creo que es una información que les puede venir muy bien y que les puede inspirar porque, como decía al principio, hay muy pocos proyectos en el mundo del ciclismo y del cicloturismo que lleven desde el año 93-94 en el candelero y con este nivel de éxito. Mil gracias, Arancha. Gracias a vosotros.
Y Nada. bueno, a todos los que nos escucháis, bueno, pues esperamos que os haya gustado el episodio. Podéis dejarnos comentarios, si hay alguna duda que tengáis, pues la podemos trasladar al equipo de Vías Verdes, a Arantxa y a su gente, por si os podemos ayudar. Y nada, os esperamos en el próximo episodio de Los del Sendero, aquí, en los podcasts de MTV Pro y Mayon Mag.